Hola, soy Fernando López, miembro del equipo docente de la asignatura de Estrategias de Programación y Estructuras de Datos. En este segundo vídeo del tema 3, de análisis básico de algoritmos, vamos a hablar sobre las métricas que se van a utilizar en dicho análisis y de los órdenes de complejidad, que son esas familias que habíamos anunciado en la presentación, en las que vamos a poder clasificar los diferentes algoritmos. Lo primero que vamos a ver es un ejemplo que nos va a ilustrar el problema que intentamos resolver. La pregunta es, ¿cuál de estos dos algoritmos, que hacen lo mismo, es mejor desde el punto de vista del coste asintótico temporal? Es decir, ¿cuál de estos dos algoritmos tarda menos en calcular el enésimo número de la secuencia de Fibonacci? ¿F1 o F2? Vemos que el algoritmo F1, este de aquí, consiste en una única función, que es la definición directa de la secuencia de Fibonacci, mientras que el algoritmo F2 requiere de una función auxiliar y es un poquito más elaborado de programar. Como veíamos en la introducción, el estudio del coste tiene que ser independiente de la implementación, por lo cual, para hacer dicho estudio, no podemos ejecutar estos programas y medir el tiempo que emplean en diferentes ejecuciones para ver cuál es el mejor. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues para eso vamos a introducir lo que se llama la notación de Landau. La notación de Landau permite capturar cuál es el término dominante de una función, es decir, cuál es el término que más influye en el valor de dicha función. De esta forma, vamos a conseguir clasificar las funciones de coste en familias según cómo sea su crecimiento. Por ejemplo, aquí tenemos O grande de n cuadrado, también se dice orden de n cuadrado, que representa el conjunto de todas las funciones g, tales que g no crecen más deprisa que n cuadrado. Es decir, su tasa de crecimiento no supera la tasa de crecimiento de la función n cuadrado. Formalmente, se puede definir el orden de n cuadrado como el conjunto de todas las funciones g, que van de los naturales en los reales positivos, incluido el 0, para las cuales existe un natural n sub 0 y una constante c real positiva, tales que para cualquier n mayor que n sub 0, es decir, para un tamaño de problema mayor que n sub 0, el valor de g de n es menor o igual que c por n cuadrado. Es decir, que a partir de n sub 0 el crecimiento de g es, a lo sumo, el de n cuadrado, obviando una posible constante multiplicativa gracias a esa constante c. Todo esto se puede generalizar a cualquier función. Así, orden de f va a representar el conjunto de todas las funciones cuya tasa de crecimiento no supera la tasa de crecimiento de la función f, lo cual formalmente se define como ese conjunto de todas las funciones que van de los naturales a los reales positivos, tales que existen las constantes n sub 0 natural y c real, que hacen que para todo n mayor o igual que n sub 0, el valor de f de n multiplicado por c es mayor o igual que el valor de g. Es decir, la función g está acotada por la función f, obviando una cierta constante multiplicativa. Aunque en esta asignatura no vamos a hacer uso de estas definiciones formales de los conjuntos, es importante saber que esta teoría se sustenta en una serie de definiciones matemáticas que permiten demostrar rigurosamente todas las construcciones que vamos a utilizar. Intuitivamente, orden de f es el conjunto de todas las funciones cuya gráfica está por debajo de f a partir de un cierto umbral n sub 0, siempre y cuando hayamos prescindido de las constantes multiplicativas. Es decir, el crecimiento de las funciones que están en el conjunto orden de f está acotado superiormente por el crecimiento de la función f. Esta es la medida que vamos a aplicar a las funciones de coste de los algoritmos, ya que estamos viendo que nos está permitiendo obtener una cota superior de su coste en función del tamaño de los datos de entrada, que es al fin y al cabo lo que estábamos interesados en conseguir. Aún así, por completitud, también se define el conjunto omega de f como todas aquellas funciones que crecen al menos como la función f a partir de cierto punto. Formalmente, se define exactamente igual que el conjunto orden de f, solamente cambia el orden en el que el sentido en el que se hace la desigualdad, que antes era menor o igual y ahora es mayor o igual.
Intuitivamente, bueno, pues ese conjunto es el conjunto de todas las funciones cuya gráfica está por encima de la de f a partir de un cierto umbral n sub 0, nuevamente prescindiendo de constantes multiplicativas. Es decir, el crecimiento de esas funciones está acotado inferiormente por el crecimiento de la función f. De igual forma, la cota exacta se define como el conjunto de todas las funciones que crecen exactamente como f a partir de cierto umbral, prescindiendo de constantes multiplicativas. Es decir, una función pertenece al orden exacto de f si su crecimiento está acotado tanto superior como inferiormente por el de f. Formalmente es la intersección entre el orden de f y el omega de f. Con la medida orden podemos clasificar las funciones en una serie de familias según podamos acotar su crecimiento. Así, las funciones f de n, g de n y h de n, que son n cuadrado, 3n cuadrado y 35n cuadrado más 4n más 7, pertenecen al orden de n cuadrado, ya que los términos que realmente están diciendo cómo crece la función, es decir, los términos que más influyen en el crecimiento de la función según crece n, son del orden de n cuadrado. Mientras tanto, la función i de n igual a n pertenece a orden de n. Sin embargo, como estamos hablando de cotas superiores, es fácil ver que el crecimiento de f es superior al crecimiento de la función i. Es decir, f también es una cota superior de i, o lo que es lo mismo, la función i también pertenece al orden de n cuadrado. Y esto se va a cumplir para cualquier otra función que esté en el orden de n, lo que significa que el orden de n está incluido, y además de forma estricta, en el orden de n cuadrado. Esto nos permite hablar de una jerarquía de órdenes de complejidad, cada uno de ellos siendo un subconjunto de los siguientes. Vamos a verlos aquí un poquito. El más sencillo de todos ellos es el llamado orden constante, al cual pertenecen todas las funciones cuyo crecimiento es igual al de una función constante, es decir, todas aquellas funciones que no crecen. El siguiente es el orden logarítmico. A él pertenecen las funciones cuyo crecimiento no supera la función logaritmo. Y luego podríamos ver el orden cuadrático inverso, también denominado en alguna literatura sublineal, donde están las funciones cuyo crecimiento no supera al de la función raíz cuadrada de n. A continuación tendríamos el orden lineal, que agrupa todas aquellas funciones cuyo crecimiento está acotado por la función f de n igual a n, y el orden cuasilineal, que contiene las funciones cuyo crecimiento está acotado por la función n por el logaritmo de n. Es un crecimiento algo mayor que el de la función n, de ahí el nombre de cuasilineal. A continuación tendríamos el orden cuadrático, donde estarían todas las funciones cuyo crecimiento no supera el de la función n cuadrado, el orden cúbico, y así sucesivamente el orden polinómico de cualquier grado, de un grado k. La tasa de crecimiento de estas funciones cada vez es mayor a medida que el grado del polinomio que define el orden crece. Sin embargo, cualquier función polinómica de cualquier grado k crece menos que la función exponencial a partir de un punto dado. Entonces tendremos el orden exponencial, que sería 2 elevado a n, y también, al igual que en el orden polinómico, pues se puede generalizar a funciones exponenciales de grado k. Pero todas ellas, a partir de cierto punto, crecen menos que la función factorial, la cual, a su vez, crece menos aún que la función hiperexponencial, que es n elevado a n. Entonces, vamos a volver al problema que habíamos planteado al comienzo. ¿Cuál de estos dos algoritmos tiene un menor coste asintótico temporal en el caso peor? Sin entrar de momento en detalles sobre cómo se realiza el cálculo, lo cual veremos en vídeos posteriores, podemos decir que el algoritmo F1 tiene un coste exponencial, del orden de 2n, mientras que el algoritmo F2 tiene un coste lineal, del orden de n. Esto significa que a la hora de calcular el enésimo término de la sucesión de Fibonacci, es mejor utilizar F2 que F1. ¿Por qué? Porque va a tardar muchísimo menos. De hecho, los problemas para los que solo existen algoritmos con un coste exponencial o superior suelen denominarse intratables. ¿Y esto por qué es? Pues vamos a ver la comparación de las dos gráficas de coste. Vemos aquí en rojo la gráfica de 2 elevado a n y vemos en verde la gráfica de n. Como podemos ver, el tamaño del problema en 10, pues n
tendrá un coste de 10 proporcional a 10, mientras que la de 2 elevado a n tiene un coste de alrededor de 1000. Es decir, vamos a ver, tenemos un coste 100 veces superior con un algoritmo exponencial que con un algoritmo lineal. Y esto es solamente el tamaño de problema 10. Es decir, mejor utilizar el algoritmo de menor coste. A continuación, vamos a ver unos ejemplos de ejercicios, los cuales han caído en exámenes, sobre órdenes de complejidad. Un ejercicio en la segunda semana de junio de 2015 se preguntó una serie de afirmaciones a ver si eran ciertas o no. Las respuestas tienen que ser justificadas, de forma que vamos a ir explicando los motivos que nos llevan a decir si cada una de las afirmaciones es verdadera o no. Y antes de ver la respuesta, una sugerencia es parar el vídeo unos momentos, intentar responder y luego comparar la respuesta que habéis dado con la respuesta correcta. La primera de las afirmaciones nos está diciendo que un algoritmo con un coste en el orden exacto de 1 siempre tardará menos en ejecutarse que un algoritmo con un coste en el orden exacto de 2. ¿Es cierto o es falso? Pues la afirmación es falsa. ¿Por qué? Bueno, ya hemos visto antes que la notación de Landau está ocultando las constantes, por lo que orden exacto de 1 y orden exacto de 2 son el mismo conjunto, todas las funciones constantes. Por lo tanto, lo único que sabemos es que los dos algoritmos tienen un coste constante, pero no podemos afirmar que uno tarde menos que el otro. Con lo cual, esta afirmación es falsa. Vamos a ver la siguiente. Nos está diciendo que si el coste asintótico temporal de un algoritmo está en el orden exacto del log n, entonces también está en el orden exacto de n. ¿Es cierto o es falso? Bueno, pues es trivialmente cierto. ¿Por qué? Bueno, lo hemos visto hace un momento. El conjunto orden de log n está incluido en el conjunto orden de n, por lo que todo algoritmo con un coste logarítmico también está acotado por un coste lineal. Veamos la siguiente. Nos dice que un algoritmo de coste asintótico temporal lineal puede tardar un tiempo arbitrariamente más grande en ejecutarse que otro del mismo coste asintótico temporal. ¿Esto es cierto o es falso? Bueno, pues esta afirmación es cierta. ¿Por qué? Bueno, pues dos algoritmos con un coste lineal pueden diferenciarse en una constante multiplicativa, que puede ser arbitrariamente grande, por lo que uno puede tardar un tiempo arbitrariamente mayor que el otro, aun teniendo el mismo coste asintótico temporal. Pero es más, otra justificación está en el hecho de que, como la función de coste de cualquier algoritmo de coste constante también está en el conjunto orden de n, el coste de un algoritmo de coste lineal crecerá, asintóticamente hablando, infinitamente más que el de coste constante, aun estando los dos en orden de n. Eso significa que hemos encontrado a dos algoritmos, uno que crece infinitamente, el otro que no crece, y su tiempo es arbitrariamente más grande en ejecutarse. Con lo cual, la afirmación es trivialmente cierta. Veamos ahora la última de las afirmaciones, que nos dice que puede existir un tamaño de problema por debajo del cual es más eficiente usar el algoritmo de mayor coste asintótico temporal. ¿Cierto o falso? Pues nuevamente, esta afirmación es cierta. Veamos por qué. Bueno, la definición de los órdenes de complejidad nos está incluyendo una constante n sub 0, a partir de la cual la función de coste adquiere el comportamiento de su coste asintótico, pero antes puede tener un coste mayor. Por ejemplo, pensemos en dos algoritmos cuyas funciones de coste sean 20n, con un coste en orden de n, y n cuadrado, con un coste en el orden de n cuadrado. Para n igual a 1, el primer algoritmo tardaría 20, el segundo 1. Vale, el primer algoritmo de coste lineal tarda más que el de coste cuadrático. Para n2 tardarían 44 respectivamente. En general, para cualquier n menor que 20, el valor de la función lineal es mayor que el de la función cuadrática, luego sería mejor utilizar la función cuadrática. Para n20 ambos algoritmos tardarían 400 y para mayores que 20 la función n cuadrado va a crecer más que 20n.
Es decir, para un tamaño del problema menor que 20 es más eficiente utilizar el algoritmo de coste cuadrático que el lineal, que es exactamente lo que nos está diciendo esta afirmación. Pues eso es todo con respecto a las métricas de análisis y los órdenes de complejidad, y en los siguientes vídeos vamos a ver una serie de reglas prácticas para poder calcular el coste de los algoritmos iterativos y recursivos. Un saludo.